Es impresionante cuando un mito se hace tan grande, pero es más impresionante aún, diría yo, cuando ese mito es seguido sesgadamente por gente que, a simple vista, uno diría que no tienen un pelo de tontos. No sé, candidatos presidenciales, líderes políticos e incluso economistas. Y peor es cuando vemos que el mito se pasa de generación en generación, cada vez más distorsionado y por ende endiosándolo cada vez más, ya hasta alcanzar un nuevo estatuto. Y, al menos en mi opinión, eso es lo que pasa con el Che Guevara. Él ya no es recordado como un simple ser humano, ahora su imagen es un símbolo, un escudo por el que los jóvenes y los no tan jóvenes luchan y basan su vida, su día a día. Quiero decir que yo no soy un gran experto en la biografía del Che Guevara, por lo tanto todo aquello que diga lo respaldaré en pruebas y en las fuentes que dejaré en la descripción. Hace unos años se hizo viral una imagen en la que se mostraban 10 frases muy controversiales y se hacía la pregunta sobre si cada una de esas frases había sido dicha por Hitler o el Che Guevara. Bueno, la respuesta la daré al final del video. Partamos diciendo que el Che, ante todo, es decir, antes de ser marxista, revolucionario o reivindicador de las clases desposeídas, como se dice hoy en día, fue un vil racista y homófobo. En el libro Diarios de motocicleta de Ernesto Che Guevara, dice él mismo: los negros, los mismos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño. Y ojo, antes de que me digan que el Che de hecho no era racista, pues en sus tropas incluía negros, o que incluso antes de emigrar de Cuba a Bolivia intentó generar una revolución en la República del Congo, quiero aclarar que yo sé que el Che Guevara jamás fue una máquina de matar negros. Sin embargo, el tener ese tipo de prejuicios sí significa discriminación racial, pues es una generalización sobre todo este colectivo. Algo parecido sucede, por ejemplo, con el eurocentrismo inicial de Marx. Independiente de que uno haya evolucionado o el otro muestre actitudes opositoras, no significa que debamos borrar como con una goma los dichos discriminatorios de cualquier persona. Y continúa con sus generalizaciones racistas. En el mismo libro dice: el negro indolente y soñador se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pegar unos palos, es decir, emborracharse. En cuanto a la homofobia, el Che fue uno de los principales organizadores del campo de concentración de homosexuales en la península de Guanacaibes. Y sí, aunque no lo creas, esto ocurrió por muchos años en Cuba. De hecho, el mismo Fidel Castro declaró en el 65: nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permitan considerarlo un verdadero revolucionario. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un militante comunista. Es más, hay incluso documentales completos sobre este tema. Castro reconoció que durante su régimen persiguió a los homosexuales y lesbianas. Durante la década de los 60 y 70, el gobierno cubano envió a los abiertamente homosexuales a trabajar cortando caña en los campos. Estaban, inclusive en una ocasión había un cartel grande que decía el trabajo los convertirá en hombres. Durante el éxodo del Mariel del 1980, el gobierno cubano aprovechó para deshacerse de muchos homosexuales. Agresivo, un comportamiento represivo contra los homosexuales. Te debo explicar de dónde nace eso. En la defensa del país. Y lo sabemos muy bien cómo se heredó todo eso y fue cultivado en la sociedad capitalista. Es una herencia que nosotros éramos bastante ignorantes. Ahora, yendo al meollo del asunto que nos ocupa en este video, quiero decir que estoy consciente de que seguramente casi todo aquel que esté viendo este video en este momento sabrá que Ernesto Guevara cometió asesinatos durante la Revolución Cubana. O sea, no es una noticia para nada novedosa el hecho de que Guevara sea un asesino. Es más,
Yo mismo justificaría un asesinato si fuera en defensa propia o durante una guerra, donde por supuesto cada uno es, por así decirlo, un peón de ajedrez, uno más del montón. Sin embargo, no es el caso de Guevara. Roberto Ampuero, en una charla en la FPP, aseguró que a órdenes del Che se produjeron 79 fusilamientos a opositores a la revolución. Se supone que en Cuba hubo alrededor de, en esos días, alrededor de 1.500 fusilamientos. Sin tribunales, más que tribunales revolucionarios, testigos que en el fondo eran turbas que acusaban a quien se escogía como culpable. El Che estaba detrás de todo esto. El Che Guevara, el mítico, el hombre que quería, el hombre nuevo, lo mejor para los pueblos, el combatiente. Este era. Pero están establecidos 79 fusilamientos, así, de irse a acostar, sin tomar la decisión, al día siguiente levantarse, fusilado. Del Che Guevara. 79. Y el mismo Guevara no tiene ningún tipo de vergüenza ni arrepentimiento frente a ello. Es más, defiende frente a las mismísimas Naciones Unidas sus actos. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Él pensaba que toda aquella muerte que se produjera en nombre de la revolución estaba bien fundamentada. Da igual si eran miles de muertes, da igual si eran fusilamientos contra homosexuales en nombre de la revolución. Él mismo pensaba que sus soldados debían ser frías máquinas de matar. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Eso es el Che Guevara. Así describió su primer asesinato en la época de guerrillas, y posteriormente a eso le escribió a su padre en una carta: tengo que confesarte, papá, que en este momento descubrí que realmente me gusta matar. Yo solo me pregunto, ¿por qué defender a muerte a un simple asesino? ¿Por qué cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial se reprocha toda conducta inhumana cometida por los nazis? Y cuando se habla de la Revolución Cubana, se habla de un acto heroico, digno de admirar. Yo sinceramente no veo diferencias. Soldados de ambos bandos eran máquinas asesinas. Y soldados de ambos bandos estaban convencidos de que lo que hacían era por un bien mayor, un bien futuro. ¿Son justificados los miles de fusilamientos del Che y los soldados cubanos? Al menos el autor de este video considera que no, y creo que cualquiera que esté en contra de la pena de muerte estaría conmigo. Por lo demás, quiero decir que hay un sinfín de frases xenófobas, racistas y homicidas que se le adjudican al Che Guevara, entre otras frases en contra del pueblo de México, la criminalidad del individualismo y otras tantas que, si realmente se confirmara que él las dijo, serían el colmo. Sin embargo, este personaje es quizás aquel sobre el que más mitos se han creado en la historia de la humanidad, y por tanto es difícil asegurar que dichas frases sean todas de él. Y como este es un canal serio, yo al menos no se las adjudico sin tener total certeza. Por cierto, sí, todas las frases del principio, al menos las que existen, las dijo el Che Guevara, no Hitler.